Hermanos y hermanas, en esta noche tenemos nuestro estudio en Colosenses, hermanos. Podemos continuar entonces Colosenses, capítulo 3, hermanos. Bueno, dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no seáis ásperos y a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, a Él servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hasta aquí podemos meditar, hermanos. Señor bendiga su palabra. Amén. Amados hermanos, mientras nuestros hermanos van meditando, hermanos, quisiera un poquito aportar cuando creo que en el versículos 18 hemos un poco abarcado acerca de las hermanas, pero surgió otra pregunta después de eso, hermanos. No sé si vamos a continuar esto o cuando el versículo 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. En todo caso, hermanos, igual podemos ampliar el versículo 8 cuando nuestros hermanos estén meditando, hermanos. Sí, ahora creo que es la viceversa, ¿no? Que nos toca a los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Creo que es un trabajo un poco complejo. Esta palabra amar requiere sacrificio, significa entrega, y podemos ver entendemos de que por esa razón Dios entregó a su Hijo, ¿no? El verdadero amor no depende de los sentimientos, o no se trata de que tú me amas y yo te amo. El amor es incondicional, hermanos. El amar implica cultivar, implica pulir, implica forjar. Esto, amados hermanos, a nosotros, a los esposos, nos dice duramente, hermanos: amad a vuestras mujeres. Vemos en la historia, en la Biblia, encontramos voy a mencionar solamente: Abraham amó a Sara. Hay un enlace o hay una fuente afectuoso porque ellos no pudieron tener un estirpe, o vamos a decirle un hijo, pero sin embargo, a pesar de todo esto,
Sara le ofreció su criada a Abraham. Y si vemos la vida de Abraham, hermanos, Abraham esperó a que naciera su hijo sin reproches, hermanos. Quizás en algunas condiciones, en algunas situaciones, tuvo ese desacuerdo. Pero amó, hermanos, los largos años de esterilidad, porque no pudo tener hijos. Amados hermanos, esto nos lleva a comprender de que hay veces nosotros como hombres a nuestras esposas, por ciertas razones, por ciertos motivos, hay veces no llegamos a amar en su totalidad. Pero el Señor dice que se entregó a sí mismo por nosotros. Ahí implica ese amor, hermanos. Otros datos que podemos tener, hermanos. Quizás no viene al caso, pero como un ejemplo podemos tomar la vida de Jacob. Él tuvo que trabajar 14 años para poder casarse con Raquel. Es otro amor incondicional, hermanos. No ha visto la juventud que se pasaba, sino trabajó, forjó durante esos años. Pudo esperar. Podemos decir hoy en el día, ¿no? El amor de su vida. Esa es la esposa, hermanos. Hay veces nosotros como hombres nos manejamos en ciertos casos con sentimientos superficiales. Hay veces decimos, yo te amo. O por ahí la esposa puede decir viceversa, ¿cuánto me amas? Y uno puede decir, mira, yo te amo un montón. Pero hay veces se desvanece esto, hermanos. Quiero leer, hermanos, un pasaje en el Antiguo Testamento. A pesar de todo esto, no habla. Esto habla, es un símbolo del pueblo de Israel y nuestro Dios, hermanos, pero nos puede llevar a cultivar un poco más en el libro de Oseas. Hay un personaje maravilloso, hermanos. Ahí encontramos en Oseas, en el Antiguo Testamento, capítulos 1, versículos 2 y 3 solamente. Vamos a leer. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Dublán, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Amados hermanos, ahí vemos un hombre con obediencia, cuando Dios le dijo, ve, toma a Gomer. Sabemos que la palabra de Dios está en este libro. Esta mujer era prostituta, hermanos. Pero nunca lo reprochó. Él va y lo toma por esposa. Y lo amó. El capítulo 3 en el mismo libro, hermanos, un poco más. Capítulos 3, versículos 1. Y me dijo otra vez Jehová, ve, ama
a una mujer amada de su compañera, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a los dioses ajenos y aman. Estos versículos, hermanos, nos hace comprender de que en el capítulo 1, la obediencia de Oseas, y esta mujer, después de que se había casado, se fue, hermanos, con otros hombres. Es verdad, hermanos, por ahí algunos hermanos van a tomar como una confusión porque habla del pueblo de Israel y nuestro Dios, hermanos. Pero también nos lleva, nos cautiva, nos lleva a una cosa que sea constructivo en nuestras vidas. Constructivo en sentido de amor. Esta mujer se va, pero va y vuelve a tomarla. Ni siquiera le reprocha a su esposa, mira, tú fuiste mi esposa y te fuiste con otro. No, hermanos, si seguimos leyendo, hermanos, él va, compra, hermanos. Oh, hermanos, esto es el gran ejemplo cuando nosotros leemos nuestro estudio, hermanos, que debemos amar. Amar significa eso lo que en principio decía, hermanos. Cuesta, hermanos. Cuesta de que muchas veces tenemos factores entre uno y el otro, como esta vida de Oseas y Gomer, tuvieron estas carencias. Pero él esperó la voluntad de Dios y va y lo compra. No seáis ásperos con ellas, dice nuestro versículo, nuestro estudio. Amados hermanos, hay veces nosotros, hombres, cuantos de nuestros hermanos mayores tienen esta experiencia, hermanos, quizás tienen mucho más el peso de ayudarnos a los hermanos más jóvenes, o cuántos estamos iniciando, o cuántos ya llevamos un tiempo largo ya en la vida de matrimonio. Pero aún no hemos comprendido esa palabra amar. Tenemos diferencias, hermanos, pero hay veces ocurre de que no podemos resolver por nosotros mismos. Acudimos a ciertas personas como si algún consejo bueno pudiéramos encontrar, en vez de acudir a Dios para poder encontrar el consejo divino. Amados hermanos, esto implica de que nosotros debemos amar a nuestras esposas. Tendremos carencias, hermanos. ¿Quién no tuvo carencias? Hay veces hay disgustos por diferentes razones, por diferentes motivos, pero debemos saber cultivar, hermanos, el amor. Amados hermanos, yo quisiera una metáfora que dijo un hombre, no lo voy a decir, pero este hombre dice: he perdido la batalla, pero no la guerra. Hay veces nosotros como esposos ya parece que hemos tirado la toalla cuando hay disgustos, hermanos. Pero hay que seguir, hay que continuar. Muchos de nuestros hermanos estarán pensando, o algunos de nuestros hermanos jóvenes, pero ¿por qué hay estas separaciones? El otro día nuestros hermanos han comentado, hermanos, ese de igualdad. Hay veces pasa esto, hermanos, lo vemos diariamente, hermanos, cuando uno es un profesional, otro no es profesional, se está viendo mucho el caso de estatus. Entonces dicen, no, tú ganas más, yo gano menos. La superioridad o la inferioridad
No sé si antiguamente en los pueblos árabes, no recuerdo, hermanos, creo que lo llamaban patriarcal, algo así, hermanos, no recuerdo muy bien. Hoy en el día lo dicen la igualdad, ¿no, hermanos? Pero, amados hermanos, debemos amar a nuestras esposas. Hemos visto en Génesis, hermanos, cómo a nuestros cuerpos, hermanos. Nuestros hermanos están meditando y solo quería compartir esto, hermanos. Estimados hermanos, cuán importante es esta parte, lo que dice la Escritura en Colosenses, amad a vuestras mujeres. Es verdad, hermanos, esta carencia, en todo lugar carece, hermanos. Se desvanece. ¿Por qué se desvanece, hermanos? Muchas veces no ha sido el matrimonio con decisión, sino ha sido con sentimientos. Como hace rato decía el hermano. Y una cosa es también, muchas veces carece, ¿por qué? En primer lugar, vemos la vida de Adán, cómo recibió a su esposa en Génesis capítulo 2. Capítulo 2, versículo 22, donde dice, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Muchas veces esto ahora, hermanos, cuando habla de esta parte, ¿cómo hemos tomado a los principios al unirnos al matrimonio? Es verdad, hermanos, el fracaso es, hemos tomado con sentimientos, por eso se desvanece. Estimados hermanos, es importante recordar ahora, hermanos, lo que hemos tomado al principio mediante el amor. Ahora lo que toca, dice, cada uno debemos notar que somos del mismo cuerpo. Al principio éramos dos, después hemos unido a uno. Esa es una figura para nosotros, hermanos. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas, hermanos? ¿Por qué el amor se desvanece? Al principio no hemos pensado bien, hermanos. No hemos pensado bien de nuestro trabajo, de nuestro todo. Y siempre hasta ahora sigue, como hace rato algo hablaba de la economía. Es lo que más fracasa para un matrimonio. Al principio, al casarse, no sé si hemos dicho, vamos a ser uno solo hombre. Pero eso no hay siempre de varios hermanos que comentan, tienen dinero aparte. Es mi plata, es otro mi plata. Así era el principio. Una carne así puede pensar. No ve que hermano nada, hermanos. El fracaso está desde ahí, hermanos. Cada uno por su lado. Y también decía uno, yo gano más o yo gano poco, usted no tiene nada. Es el fracaso eso. De ahí empieza el fracaso del amor, se desvanece. Ahora, estimados hermanos, ahora esa parte no hemos tomado en cuenta, que no decimos, esta esposa es hueso de mi hueso y de carne de mi carne. Representamos un solo cuerpo, en el matrimonio nos hemos unido. Una sola persona. Por eso dice, ya no son más dos, sino uno. Estimados hermanos, de ahí arrancamos, hermanos, el fracaso. Ahora el deber es amar. ¿Y cuán importante es amar, hermanos? Tomar ese amor. Quisiéramos leer algo en Nuevo Testamento, en Primera Pedro. Debemos sacar algunos ejemplos y cultivar, avisar que ya se ha leído
anteriormente. Capítulo 3 de 1 Pedro 4, versículo 4. Sino el hombre de corazón que está encubierto y incorruptible, ornato de espíritu agradable, pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. 7. Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ellos según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Este es el principio del creyente, hermanos. Cuán importante es dice, el hombre de corazón, incorruptible, ornato de espíritu, agradable y pacífico. En nuestro tema dice, no seáis ásperos. La Escritura nos manda pacíficos. Sea tal y cual, debemos ser pacíficos, no ásperos. Y también dice vivir según ciencia. Y cuán importante es esa parte, es cultivar la palabra de Dios en el amor. Estimados hermanos, es verdad, hermano, necesitamos esos principios divinos. Nos hace falta mucho para vivir en la vida del matrimonio. ¿Cuánto todavía nos dice que debemos cuidar a un vaso más frágil? Es verdad, un vaso cuando le tiramos al suelo se rompe, se quiebra, pero nuestro deber es amar. Estimados hermanos, vosotros maridos semejantemente habitad con ellos, dice, según ciencia. Vivir con ellos. Para toda cosa debemos pensar en nuestro Dios, quien nos dio. Muchas veces el fracaso es también, nosotros nomás entre marido y esposa queremos ver, pero no miramos hacia nuestro Señor. Muy primordial sería también mirar al Señor primero. Cualquier circunstancia que ocurre, cualquier fracaso quiere fracasar, consultar a nuestro Padre y Él nos puede ayudar. Eso sería el principio para nuestra vida. Hay un comentario que decía, uno que no sabe amar a Dios y difícilmente que ame a su esposa, dice. Puede ser también eso por otro lado. Y es verdad, hermanos, hay veces eso. En todo ello somos fracasos en esta parte, hermanos. Pero la Escritura lo que nos manda es habitar según ciencia, dice. Dando honor. ¿Cuán importante es dar honor, hermanos? Valorar a la esposa. Valorar. Estimados hermanos, por más que sea la Escritura nos manda valorar. Honor, pienso que es valorar grandemente, hermanos. Lo que merece. Estimados hermanos, cuán importante es nuestro deber delante del Señor, amar a vuestras esposas y valorar todo lo que hay. Muchas veces, como nosotros habíamos dicho, ¿no? Hay veces llegamos del trabajo, no valoramos. Y muchas de nuestras esposas van al trabajo, llegan con los hijos, después con las cosas que tienen que hacer en la casa, cocinar,
es verdad, más trabajo llevan ellos, más que el hombre. Pero muchas veces nosotros todavía ni queremos todavía recibir, hay veces algunos, se escucha, ni queremos comer, está mal todavía desagradados andando. Eso no nos manda la Escritura, hermanos. Lo que la Escritura nos manda, valorar dando honor a nuestras esposas, dice la Escritura. Por eso dice, como a herederas, nuestras esposas también son lo mismo que igual que nosotros, son herederos de nuestro Dios. Y coherederos, como dicen Romanos, coherederos por Cristo. Herederos. Entonces, semejante que nosotros, hermano, necesita todas estas cosas, el amor, todo, y el respeto hacia nuestras esposas, hermanos. Muchas veces nosotros no respetamos. Quisiera leer 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afectos de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y Nueva Versión dice su propia esposa. Estimados hermanos, ese es otro tema, hermanos. Cada uno debemos tener, dice nuestra esposa, bajo nuestro cuidado en santificación y honor. Estimados hermanos, no con afecto de concupiscencia, después olvidarse de él, no para el deseo de la carne nomás, sino respetarle, honrarle a nuestras esposas. Eso nos manda, hermanos. Estimados hermanos, es muy importante, hermanos, de esta parte, cultivar la palabra de Dios. Quisiera leer en Salmo 128, 3 y 4. Tu mujer será como parra que lleva fruto al lado de tu casa, tus hijos como plantas de oliva alrededor de tu mesa. Y aquí, que así será bendito el hombre que teme a Jehová. Entonces, así, cuando vivimos así, valora a Dios, a todas nuestras esposas, y así también al hombre, será bendito. Estimados hermanos, cuán profundo es amar. Otro versículo más quisiera tomar, Eclesiastés 9. Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Goza con la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida. Estimados hermanos, eso es nuestro deber, de gozarnos con nuestras esposas en la vida que vivimos, hermanos. Necesitamos cultivar, estimados hermanos y hermanas, las palabras que nos ayudan, hermanos. Y siempre doy lugar, hermano, nuestros hermanos están ayudando también, nos van a ayudar también, hermanos. Sí, hermanos. Amados hermanos, sentía, hermanos, como nuestros hermanos ya ayudaban, hermanos, a las escrituras nos enseñan de amar a nuestras esposas, ¿no? Y vamos a leer Efesios, hermanos, porque ese amor, hermanos, el ejemplo lo tenemos de nuestro Señor. En el capítulo 5, versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí, hermanos, tenemos el ejemplo de nuestro Señor, hermanos. Todos los que somos esposos. Ese es, hermanos, el mandato de la Escritura que tenemos, hermanos. Y como vemos la Escritura, hermanos, este amor es un amor de decisión. Es un amor, hermanos,
que como Cristo amó a la iglesia, hermanos. Cristo nos amó, hermanos, siendo nosotros viles pecadores, estando en nuestros pecados. Nosotros no éramos nada bueno. Con ese amor, hermanos, la Escritura nos enseña que debe haber este amor, hermanos, dentro del matrimonio. Muchas veces podemos pensar, como nuestros hermanos ayudaban, tal vez un amor solamente de sentimiento. Y es cierto, hermanos, con el sentimiento también se ama, pero no es la guía, hermanos, dentro del matrimonio. Porque los sentimientos, hermanos, cambian. De acuerdo a las circunstancias, hermanos, puede cambiar, hermanos. Pero cuando es un amor, hermanos, de decisión, es muy diferente, hermanos. Quería volver a Génesis, hermanos, cuando fue instituido el matrimonio. Adán, hermanos, dice capítulo 2 en Génesis, del versículo 21. Capítulo 2, versículo 21, dice: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. 23. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amados hermanos, aquí vemos la Escritura, hermanos, ¿no? Cuando fue instituido el matrimonio. ¿Cómo es, hermanos? Adán es el que, hermanos, toma a Eva, hermanos, como suyo propio, hermanos. Dice, su nombre será llamada varona. No, esta será llamada varona, dicen, porque del varón fue tomado. Eva, hermanos, su nombre ha sido puesto después de la caída, hermanos. Antes de la caída, solo Adán dice, será llamada varona, hermanos. Y ahí vemos, hermanos, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es uno solo, hermanos. Y en este uno, hermanos, implica muchas cosas en la vida práctica, hermanos. Nuestros hermanos ya nos ayudaban en el aspecto económico. ¿Cuántas veces cuando se trabaja el dinero empiezan a dividir? Después se empieza a dividir también tal vez las responsabilidades dentro de un hogar, hermanos. Como vemos la Escritura, hermanos, uno solo, hermanos, ¿no? Pero es Adán, hermanos, que toma de esta forma, hermanos. Y eso es lo que nos enseña, hermanos, la Escritura en cuanto a nosotros los esposos, hermanos. Que cada esposo, hermanos, tengamos, como fue instituido el matrimonio, hermanos, ¿no? Tengamos siempre, como vemos la Escritura, hermanos, uno solo, hermanos. Y parece que del varón, de los esposos, es el principio, ¿no? Cómo toman. A veces, hermanos, como vemos la Escritura, las esposas son ayuda idónea. Y a veces entra en el pensamiento de muchos, tal vez de pensar que se equivocaron. Pero cuando vemos la Escritura, hermanos, ayuda idónea,
son nuestras esposas, hermanos. Cada uno, hermanos, ¿no? No es que una vez contraído matrimonio hay opción para arrepentimiento o para volver atrás. Esos son pensamientos, hermanos, equivocados, que no son según la Escritura. ¿Por qué vemos en la Escritura, hermanos, esa exhortación de ese mandamiento de amar a nuestras esposas? Porque eso lleva, hermanos, de que el varón, el esposo, tenga una decisión, ¿no? Con su esposo, con su esposa de formar el hogar, hermanos, mientras estamos en este mundo, hermanos. Para toda la vida presente, hermanos. Y esta convicción, hermanos, delante del Señor es muy importante, hermanos. Porque a veces, hermanos, el enemigo pone otros pensamientos, tanto al esposo, hermanos. Y a veces, hermanos, los esposos, al no pensar, al no meditar de esta forma, hermanos, podemos tomar decisión de ir a trabajar en un lugar lejos. Y no está mal, hermanos. Pero tenemos que pensar, hermanos, en nuestras esposas, porque somos uno. No puede ser por mucho tiempo, hermanos. A veces años, hermanos. En esta condición, hermanos. Ese no es amar a nuestras esposas, ¿no? Es muy importante, hermanos, este versículo, lo que nos ayuda a la Escritura, hermanos, porque somos exhortados, somos mandados para amar. También quería leer, hermanos, en Génesis capítulo 24, el ejemplo de Isaac y Rebeca. Sabemos por la Escritura, hermanos, que Isaac no conocía a Rebeca, ni tampoco Rebeca a Isaac, hermanos. Pero Rebeca fue, hermanos, para casarse. Isaac, hermanos, vamos a ver capítulo 24, versículo 63. Dice: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello. 65. Porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y esta parte, hermanos, y la amó. Ese es el ejemplo, hermanos, ¿no? En las Escrituras, hermanos. Desde el momento que contraemos matrimonio, hermanos, esa es la decisión de Isaac, ¿no? Aunque no lo conocía, hermanos, ¿no? A veces, hermanos, pensamos, depende del carácter. Depende a ver cómo se comporta una mujer, una esposa. Pero la Escritura, hermanos, vemos que es un amor, hermanos, de decisión, hermanos, ¿no? Porque es nuestras esposas y es parte de nosotros mismos, hermanos. A veces, hermanos, las esposas, hermanos, ¿cómo andan? Somos nosotros los esposos, hermanos.
Es muy fuerte, hermanos. Por eso, hermanos, la Escritura nos enseña que somos uno solo. Y ese amor, hermanos, es un amor de decisión. Y cuando es así, hermanos, los sentimientos también van, hermanos, acompañando, hermanos, ¿no? Pero no es la guía el sentimiento, hermanos. Los sentimientos ya sabemos que cambian. Y nuestro estudio dice, hermanos, la segunda parte, y no seas ásperos. Otras versiones dicen, no reneguéis contra ellas. Entonces, hermanos, es lo contrario del amor, hermanos. Y sabemos, hermanos, que dentro de un matrimonio pasan muchas situaciones, ¿no? Pero si no tenemos presente la Escritura, hermanos, podemos fracasar, ¿no? En nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Y hoy en día, hermanos, vivimos donde el matrimonio, hermanos, está siendo atacado fuertemente, hermanos, por el enemigo de nuestras almas, destruyendo, hermanos, familias, hijos apartados de su madre, de su padre, aún dentro del cristianismo, hermanos. Separaciones, divorcios, hermanos. ¿Por qué se oye estas cosas, hermanos, dentro de los cristianos, hermanos? Parece que es falta de meditar las Escrituras, hermanos. De cómo nos enseña, hermanos, aún ya desde que somos jóvenes, hermanos, meditando las Escrituras, hermanos, cuál es el lugar que corresponde cuando lleguemos a este lugar del matrimonio, hermanos, ¿no? Y cuántos también matrimonios nuevos, cuando somos nuevos, hermanos, parece que el esposo, hermanos, tiene una responsabilidad, hermanos, de meditar las Escrituras, hermanos, delante del Señor. Porque ¿de dónde vamos a aprender, hermanos, ese amor, hermanos? De las Escrituras, hermanos, ¿no? Pero si no hacemos así, bueno, nos vamos a empezar a guiar por nuestros sentimientos, de acuerdo a lo que nos pasa. Pero, hermanos, estamos en el estudio, hermanos, podemos ayudarnos, hermanos. Bien, hermanos, gracias al Señor que estamos siempre escuchando la palabra del Señor, y también quiero un poquito también hablar un poco de parte de los maridos. Es bastante tajante para nosotros, para los maridos, cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pensamos, hermanos, de que estamos escuchando en este momento. Esto es algo para nosotros, para marido y mujer, algo práctico. Tenemos que ver, hermanos, hay muchos de nosotros ya estamos muchos años de matrimonio, como hay también pocos años también. Hay jóvenes recién casados o varios años. Y debemos, hermanos, practicar, como dice la palabra, como Cristo nos amó. Debemos, hermanos, maridos, debemos ser siempre, primeramente, mirar al Señor. Primeramente, tener temor al Señor. Primeramente, siempre tener presente al Señor, su presencia en nuestro corazón. Nuestra mente debe estar siempre que el Señor está con nosotros, porque muchas veces caemos en esas faltas, pues no tenemos en cuenta al Señor. A veces somos ásperos con nuestras palabras, o hasta podemos levantar la mano. Pero yo pregunto, hermanos, ¿alguien ha levantado la mano a su esposa? O, hermanos, si alguien ha caído en esta parte, golpear a su hermano, golpear a su esposa,
pues estamos cayendo delante del Señor. Por todo eso viene la ira de Dios, dice la palabra. A veces, muchas veces no pensamos por qué pasa estas cosas, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta siempre al Señor presente. Este es lo más importante, hermanos. Entonces, pues, la práctica va a venir siempre con la dirección del Señor. Señor va a dirigir. Pero si yo no tengo presente al Señor en mi corazón, o no tener presente al Señor, pues el diablo, el enemigo, es astuto, de una manera o de otra siempre nos va a hacer caer. Por ahí vamos a golpear a nuestra esposa, o bueno, muchas cosas, ¿no? No puedo decir muchas cosas, pero saben ustedes, ya saben más que yo, tal vez, digamos, puede pasar muchas cosas. Entonces, pues, tengamos presente al Señor. Como en Efesios, el otro día estaba leyendo un versículo, a ver, vamos a volver a leer de vuelta. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Cuando tenemos presente nosotros el temor del Señor, nosotros hemos recibido al Señor en nuestro corazón. El Espíritu Santo siempre nos guía, porque no podemos decir, bueno, yo estoy solo aquí. El Señor está presente donde quiera que estemos, hermanos, maridos viejos, maridos nuevos también. Tengamos en cuenta, tengamos presente al Señor, hermanos, con reverencia al Señor. Eso es lo que nos va a ayudar, hermanos. Nosotros podemos poner muchas cosas delante de nosotros, decir, esto hagas, esto aquel no hagas, pues va a ser difícil. Lo que yo puedo, digamos, lo que yo puedo encomendar o decir algo por mi parte. No, hermanos. Señor es lo que nos va a encaminar en el camino del Señor, en el camino del matrimonio, como marido y mujer. El marido tiene que estar sujeto a Cristo. Perfecto. Estemos, hermanos, siempre en cuenta, tener presente al Señor. Y con humildad y pedir la dirección del Señor. Eso siempre, porque antiguamente, digamos, yo me acuerdo de mi padre. Mi padre no era creyente antes, cuando era chico. Mi padre era inconverso y tomaba, se emborrachaba y a veces se peleaban. Pero mi madre al otro día está sano, como si fuera nada, porque le pegaba, ¿no? Como siempre cuando están borrachos pegaban a sus mujeres aquel entonces. Y entonces mi padre al otro día se levanta, ya fue a la huerta, ya está trayendo la hierba en su aguayo para las ovejas o para las vacas, no sé qué. Y entonces, pero mi papá está dolorido, pero y así las cosas, hermanos, porque como somos un cuerpo, dice la palabra, es decir, y así, hermanos, hay muchos ejemplos podemos poner, pero yo no tengo mucho, pero lo que tenemos que tener presente al Señor, como digo otra vez. Pues, hermanos, también versículo 28 de Efesios, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Tengan en cuenta este versículo, hermanos, porque estamos leyendo siempre, nuestros hermanos ayudan, leen la escritura, pero a ver, muchas veces no valoramos la presencia del Señor. El Señor nos está hablando, porque es un mandamiento, hermanos, que desde el principio sabemos bien que tenemos los ejemplos de Abraham, de Moisés, de Jacob, de todos los profetas que ellos han pasado. Sabemos bien, hermanos, tal vez teóricamente sabemos de memoria muchos de nuestros hermanos, pero lo que nos falta, hermanos, tener presente al Señor y tener temor al Señor, hermanos, y la práctica. Si nosotros no tenemos eso, pues la práctica no vamos a tener, hermanos. Bueno, también, hermanos, quisiera leer un versículo más. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, dice,
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Dice aquí, más el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por eso sabemos que estamos en él. Bien, hermanos, como decíamos, si nosotros guardamos la palabra del Señor, lo que estamos estudiando ahora en esta noche, maridos, amad a vuestras mujeres, hermanos, tengamos en cuenta que no sea en vano lo que estamos meditando, que no sea en vano que nuestros hermanos nos están ayudando con la palabra, con ejemplos, con las escrituras, y todo detallado. Pues, hermanos, tengamos presente al Señor, hermanos, con temor al Señor, hermanos. Esto es lo que quería hablar un poquito, pero no quiero quitar mucho tiempo, hermanos. Gracias, hermanos. Hermanos, algo más podemos meditar sobre este pasaje, que es hermoso, hermanos, que a veces nos falta aprender de muchas de estas cosas, como a veces a esta edad estamos aprendiendo recién nosotros, tanto de amar a nuestras esposas y también de la sujeción de las esposas hacia el marido, hermanos. A veces medio tarde hemos recibido al Señor, pero tarde estamos conociendo las Escrituras, hermanos, también. Al respecto de estas, del 18 en Colosenses y 19, quería leerle en Proverbios 31. Proverbios capítulos 31, versículos 10. No sé si leyeron ya, pero algo quiero compartir, hermano. Versículos 10 dice, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a las de las piedras preciosas. Esta clase de mujer no lo vamos a encontrar fácil. Su estima dice que le sobrepasa más que las piedras preciosas, dice, ¿no? Aquí está su conducta de la mujer, de esa mujer, hermanos. Por eso dice, el 11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Cuando es así la mujer sujeta a su marido, el marido está confiado totalmente en su esposa. ¿Por qué, hermanos, digo esto? A veces parece la mano de nuestras esposas parece que es bendecida, hermanos. A veces en el lugar cuando nosotros nos quedamos solos un día, nosotros para cocinar, para atender a los chicos, nosotros gastamos más la plata, pero nuestras esposas gastan menos, pero hacen buena comida, hermanos. Lo poquito que hay hacen alcanzar a varias personas, hermanos. No sé si se dan cuenta, hermanos, porque está bendecida la mano de nuestras esposas. Por eso dice, el corazón de su marido está en ella confiado. No tiene necesidad de despojo. Dárale ella bien y no mal todos los días de su vida. Todo bien le da. Hace las cosas, dice. Buscó lana y lino y con voluntad labró sus manos. Fue como navío de mercader, trae su pan de lejos. Hermanos, el versículo 14 cuando dice, fue como un navío de mercader, trae su pan de lejos. Hoy en el día los presidentes, ¿qué hacen? Viajan por barcos, mandan a otros continentes de ahí para traer lo que falta en su país con barato.
Por eso le compara con ese navío de mercaderías a las mujeres. Nuestras mujeres, hermanos, cuando meditamos, son como el gobierno tiene ministro de economía, y parece que nuestras esposas son ministros de economía también en la casa, hermanos. Hacen economía, hermanos. Muchos hombres, nosotros ganamos mucho o poco, pero ellas hacen economía según a lo que su marido gana, hermanos. En esa yo creo que todas las hermanas hacen. Nosotros hemos venido de Bolivia, muchos con la ropa en el cuerpo. Porque ellos trabajaron con voluntad como esta mujer, entonces hemos podido superar. Hemos podido comprar nuestros lotes, nuestras casas, hasta nuestros autos, hermanos. Por eso digo, nuestras mujeres son como ministros de economía, ministran bien la plata que ganamos nosotros, hermanos. Pero hay veces, noten, hermanos, en el mundo, yo siempre miraba cuando yo trabajaba en las empresas con la persona del mundo, a veces sacan adelanto, otro adelanto, ya para la quincena ya no tienen para comprar. Pero la plata que llevan, cuando cobran, ¿qué hacen? Hacen asado, la mitad comen, 1 kilo de pan compran, tiran a la basura. Pudiendo viajar con 1 peso, viajan con 20 pesos en taxi, en remis. Pero, hermanos, ese es lo que hace el mal gasto el hombre también. Y lo mismo las mujeres, si no es como este navío de mercader, hay veces cuando trae la plata, pudiendo comprar de aquí de mi casa a unos 2 cuadras, poniéndolo un ejemplo, el kilo de carne con al lado de mi casa, una carnicería puedo comprar con 1,000 pesos, pero se caminaría unos 3 cuadras más allá, trae capaz con 500, hermanos. Entonces, a eso se refiere como navío de mercadería que camina un poquito más allá y trae con más barato. Entonces, lo que el hombre gana alcanza, hermanos. Pero si la mujer no hace este trabajo, el hombre se rompe trabajando día y noche y nunca puede comprar nada, hermanos. Porque hay mujeres que hacen malos gastos también, hermanos. Pero en nosotros yo creo que no. Entonces, por eso le compara con un navío de mercadería, dice. Levantándose de noche, dio comida a su familia y su ración a sus criadas. Consideró la heredad y compró y plantó viña del fruto de sus manos. Con el trabajo con la economía que hizo, bueno, se ahorró y compró viñas, dicen, y nosotros lo mismo, hermanos. Ciñó sus lomos fortaleza y esforzó su brazo. Gustó que era buena su granjería, su candela no se apagó de noche. Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén. Amén.